Imagina esto en Troya, la joya del oriente, brillando bajo el reinado del sabio Príamo y la reina Hécuba. Un amor tan puro que los dioses mismos parecían sonreírles. Su unión no solo trajo prosperidad al imperio, sino también esperanza. Y esa esperanza tomó forma humana con el nacimiento de su primogénito Néctor, el orgullo de Troya, el guerrero noble de corazón tierno. El reino celebró su llegada con danzas, fuego y vino. Los templos resonaron con cánticos, porque todos sabían que aquel niño estaba destinado a la grandeza. Héctor creció entre maestros, espadas y versos. Un príncipe de alma justa en tiempos de ambición y guerra. Pero la felicidad no dura eternamente bajo los cielos de los mortales. Cuando Hécuba volvió a quedar embarazada, los sueños comenzaron a oscurecerse. La reina, que antes dormía en calma, empezó a ser atormentada por visiones terribles en Troya ardiendo, sus murallas derrumbadas, su pueblo clamando al vacío. La noche antes del parto, despertó empapada en sudor y miedo. «Amado», dijo temblando, «he visto nuestra ciudad consumida por el fuego, y todo comenzó con el llanto de nuestro hijo por nacer. ¿Era una simple pesadilla o una advertencia enviada por los dioses?» Príamo, muy preocupado, decidió de inmediato acudir al oráculo y pedir una explicación a tan siniestro suceso. La respuesta del oráculo fue desgarradora para los reyes, pues se les dijo que aquel niño que estaba por nacer sería quien lleve a Troya a la decadencia y a la ruina, que él sería el culpable de la caída de Troyan. Para Príamo, el mensaje del oráculo fue un golpe gigante, pues al ser el rey de Troya, debía asegurar la prosperidad de todo su pueblo. Esa misma tarde, nació el niño, a quien Hécuba lo nombró Alejandro. Era un niño hermoso y sano. Sin embargo, para Príamo significaba una gran amenaza para el reino. Es así que decide arrebatarle de los brazos de Hécuba al recién nacido y lo entrega al pastor Aguelao. El rey le dijo al noble pastor que debía llevarlo a lo espeso del bosque y allí acabar con la vida de la criatura. Por el bien de Troyan TC, Aguelao camina con el niño en brazos con dirección a su fin, buscando el lugar propicio. Sin embargo, el noble pastor no pudo cumplir con la disposición del rey. Es así que lo abandonó en el bosque y corrió hasta sus aposentos. Esa noche la culpa no dejó dormir a Aguelao, pues recordaba el brillante rostro del hijo del rey. Así que regresó por él y afortunadamente lo encontró con vida al lado de unos osos. Allí comprendió que era voluntad de los dioses que la criatura conservara su vida. Se lo llevó a casa, lo cuidó y lo crió en secreto como a su propio hijo, nombrándolo París. Con el tiempo, los reyes de Troya concibieron muchos más hijos, entre los cuales destacan Heleno y Casandra, quienes poco a poco fueron abriendo paso entre los principales personajes de Troya, respetados y queridos por su gente. Héctor crecía aceleradamente y con los años se convirtió en un valeroso hombre y soldado troyano, nombrado como el príncipe de Troya, el heredero del prestigioso trono. Héctor era un apasionado por la disciplina, y aunque su temperamento era pacífico, sus obligaciones como miembro de la realeza y futuro rey eran aprender las artes de la guerra. Con el tiempo, se posicionó como el principal soldado a cargo del ejército troyano. Se decía que el príncipe Héctor poseía los mayores dotes de un verdadero guerrero, pues era un combatiente admirable, respetado y muy fuerte. Sus habilidades iban más allá de las de cualquier soldado del reino. Como de costumbre en el reino, cada año en la fecha del nacimiento de Alejandro, se realizaba una gran celebración en su honor, pues en toda Troya se creía que el niño había muerto. La celebración constaba de grandes banquetes y juegos tradicionales, que disfrutaban entre todo el pueblo y varios soldados del reino. Cada año se dirigían hasta el monte Ida a conseguir premios para los ganadores de los diversos juegos y combates. Estando allí, desde lejos, vieron un gran y hermoso toro y de inmediato se apoderaron de él, en nombre del rey Príamo. Sin embargo, aquel toro era propiedad del pastor París, quien al ver que tomaban a su toro, desafió a los soldados con el objetivo de recuperarlo. Lastimosamente los soldados se escudaron con la palabra del rey y dijeron que se debía hacer su voluntad. Es así que París decide ir tras los reclutas hasta la ciudad. Detrás de él, una hermosa dama gritaba su nombre diciendo que no debía partir,
pues si él dejaba su casa, jamás volvería. Aquella mujer era la amante de Paris. La hermosa Enone era la ninfa con la que vivía Paris, y su amor era tan grande que ella no quería que el joven partiera. Desafortunadamente, Paris hizo caso omiso a su esposa y llegó hasta Troya. La celebración empezó y grandes festejos dejaban perplejo a Paris, que jamás había visto así la ciudad. Ve a un costado a su querido toro y decide inscribirse en los juegos para así recuperarlo. Entre los participantes se encontraban varios hijos del rey Príamo y de esta forma empezó la contienda. Quien logre derrotar al otro hombre en una pelea justa sería el flamante ganador del gigantesco toro de Paris. Después de varios encuentros, el joven pastor Paris logró derrotar a cada uno de sus contrincantes hasta que tuvo que enfrentarse al más respetado de los soldados, el príncipe Héctor. Se dio inicio al combate y Héctor, confiando de sus grandes habilidades, pisoteaba por breves momentos el cuerpo de Paris, quien no desistía y de inmediato se ponía en pie. La pelea fue muy reñida, y quienes presenciaban la pelea no podían creer cómo es que un simple pastor poseía tanta fuerza y astucia. Tal cual, como un guerrero, finalmente Paris tomó tanta fuerza y logró derribar a Héctor de un solo golpe, logrando así la victoria. Paris había derrotado a su hermano Héctor en un combate, y nadie sabía que él era el hijo del rey Príamo, por lo que al mostrarse como un pastor, ofendió muchísimo la honra del flamante heredero del trono. Al ver tal humillación, Deífobo, hermano de Héctor, pega un grito de guerra, pues estaba furioso por lo ocurrido y ordenó atacar a Paris. El joven Paris, al ver las intenciones de los soldados, corrió desesperadamente intentando escapar de Troya, llegó hasta el gran templo del dios Zeus, y allí se refugió. De espaldas se encontraba una mujer de hermosa figura, y cuando se volteó, su cara de sorpresa desconcertó a todos. La mujer era Casandra, hermana de Héctor, quien obtuvo dones adivinatorios, pero que años antes fue desacreditada, pues fue tachada de loca después de que rechazó el amor del dios Apolo. A los soldados llegaron en busca de Paris y la joven mujer. La ruina de Troya ha llegado. Apresúrense y maten a mi hermano Alejandro. Nadie entendía las palabras de Casandra. Los soldados tomaron a Paris como su prisionero hasta que llegaron los reyes Príamo y Hécuba. Ante los gritos ensordecedores de Casandra, ordenaron soltar al joven Paris, y rápidamente Hécuba se acerca hasta el pastor, lo acaricia muy suavemente y vio en su mirada al hijo que hace muchos años le arrebataron de sus brazos. Hécuba y Príamo mandaron a llamar a Agelao en busca de una respuesta, y así el viejo pastor constató lo anteriormente revelado. Rey Príamo, te ruego me perdones. No pude matar a tu hijo, pues no tuve la valentía, pero es un hombre noble, sano y fuerte. Héctor, junto a sus padres y demás hermanos, dieron la bienvenida a Paris. Su hermano había resucitado, lo aceptaron, y entre lágrimas, el rey Príamo y su esposa Hécuba lo acogieron en su palacio. Héctor y Paris fueron conociéndose, y Héctor enseñaba con gran paciencia a su renacido hermano Paris los deberes del reino y sobre todo a defenderse en el campo de batalla. Pasaban los años, y el príncipe de Troya Héctor llegó a la edad madura y conoció a una doncella que lo cautivó con su gran belleza, de la cual se enamoró profundamente, y al poco tiempo contrajo matrimonio con la hermosa Andrómaca, hija del rey de Tebas. Etionan un día, hasta costas troyanas, llegaron tropas de griegos con el rey Menelao, pues llegaba hasta Troya en son de paz, a pedir respetuosamente que sus soldados recogieran los cadáveres de sus hombres que habían muerto en combate durante un enfrentamiento pasado que ya había mermado. Héctor fue en busca de su padre y le dijo que el rey espartano estaba en territorio troyano en busca de su gente. El rey Príamo ordenó dar paso y ofrecerle estadía para él y su gente. Héctor y Paris fueron los encargados de acoger en el reino a la comitiva griega. La gran hospitalidad que los troyanos demostraron al rey Menelao hizo que éste se muestre realmente agradecido y los invitó a conocer su reino, ofreciéndoles acogida y hospitalidad. Paris fue con la noticia hasta su padre Príamo, y éste aprovechó la oportunidad para recuperar a su hermana.
Hesione, que años antes fue raptada durante el conflicto protagonizado por Hércules. Así, Príamo preparó una comitiva de los mejores soldados de Troya para enviarlos hasta Salamina, en donde se encontraba su querida hermana, y dice a París que estaría a cargo en Grecia. El rey Menelao los trató con amabilidad y les abrió las puertas del reino, demostrando su afecto. Al entrar, París quedó cautivado por una hermosa mujer que Menelao presentó como su esposa. A pesar de ello, París no logró sacar de su mente a la bella Helena, quien fue flechada por Eros por órdenes de su madre Afrodita. Ambos terminaron profundamente enamorados y entre miradas y cumplidos sutiles, ambos se correspondían en secreto el gran amor que sentían. Hasta que un día Menelao abandonó su palacio, pues debía acudir al funeral de su abuelo, el rey de Creta, dejando a la reina Helena a cargo en su ausencia. Allí, París y la reina de Esparta consumaron su apasionado amor reprimido, y París aprovechó la oportunidad y propuso a Helena escapar a Troya y disfrutar su gran amor. Así, huyendo de Esparta, saqueando la ciudad entera, destruyendo todo a su paso, llegaron a una isla no muy lejos de Esparta, y allí París y Helena demostraban su amor a los cuatro vientos, prometiéndose amor eterno, desfogando su pasión como nunca antes se había visto. Sin embargo, al poco tiempo, hasta Creta llegó la noticia de que su amada esposa había sido secuestrada por el traicionero París. Menelao se llenó de furia. Un sentimiento de guerra, de venganza, lo llenó. Es así que el rey espartano convocó a guerreros griegos para recuperar a Helena a toda costa. El rey espartano logró reunir a miles de soldados, y antes de partir, Agamenón ordena a unos heraldos ir hasta Troya y avisar al rey Príamo. Llegaron hasta Troya, exigiendo una audiencia con el rey. Príamo aceptó, pues él pensaba que el rescate de su hermana Hesione había causado inconformidades. En su palacio recibió a la comitiva encabezada por Pálmedes, Odiseo y Menelao. Príamo junto a Héctor escucharon la terrible ofensa y el rapto de la reina Helena. Entre gritos y exigencias, los griegos reclamaban el regreso de la reina espartana por la paz, y de no ser así, una fatal guerra comenzaría. Héctor se sintió muy ofendido ante las amenazas de los griegos, por lo que de inmediato sacó su espada, demostrando su valentía y sobre todo su nulo temor al combate y a los griegos. Héctor de inmediato llamó a sus hermanos, quienes también llegaron armados. Ante los emisarios griegos, su padre, el rey troyano, le dijo a Héctor que guardara la espada y ordenó tratar el tema por la paz. Príamo se mostró sorprendido, pues él no tenía conocimiento del terrible comportamiento de su hijo París, y que por ningún motivo debían llegar hasta su palacio con exigencias absurdas. Pues hace años, su hermana Hesione fue raptada por órdenes de Hércules. Es así que el rey le dice a Palamedis que él devolverá a Helena siempre y cuando ellos le devuelvan a su querida hermana Hesione. Para sorpresa de los troyanos, Palamedes, los designios y órdenes del gran rey Agamenón no son negociables. Príamo se vio ofendido y con ira gritó que se retiraran de su reino, y que si Helena no quería regresar, encontraría asilo en Troya, así eso signifique el inicio de la guerra. La comitiva pacífica había fallado. Retornaron a Esparta, dieron la noticia y se prepararon como nunca antes lo habían hecho, con el objetivo de recuperar a la hermosa Helena. De esta manera partieron con una gran corte de los mejores hombres de Grecia hacia costas troyanas, sin pensar que sería el inicio de una larga y devastadora guerra. Por otra parte, después de algunos meses, Helena y París llegaron hasta Troya sonrientes y demostrando su gran amor desenfrenado. El pueblo entendía que la presencia de Helena representaba posiblemente tiempos difíciles de guerra, por lo que veían con desagrado a la joven y hermosa espartana. Héctor encaró a París diciéndole que debía regresar a Helena, pues él no estaba dispuesto a luchar por esas causas, a pesar de tener la gran ciudad amurallada por los mismos dioses. Pero para el príncipe Héctor, la guerra no era aprobada. Pasaron los meses y hasta costas troyanas se acercaban los grandes navíos griegos, por lo que Héctor, líder del ejército real, otorgado por su padre, ordenó a todos los soldados mantenerse alerta y en posición de combate
pues la inevitable guerra había comenzado. Héctor se quedó perplejo al ver a miles de soldados griegos llegar hasta tierras troyanas, pues su ejército en ese momento no estaba preparado para combatir a tal magnitud. Sin embargo, el honor lo llenó de valor y ordenó fuego a sus valientes soldados, enviando el mensaje hasta reinos cercanos para pedir refuerzos. De inmediato los troyanos, a la voz de Héctor, comenzaron a lanzar veloces flechas hacia los griegos, que para Odiseo eran simples armas que esquivaba con facilidad. Además, Odicio fue quien alentaba a sus soldados a tomar Troyan por otra parte. Protesilao, un noble griego, fue el primer griego en pisar las costas en guerra y, lleno de ira, corrió directo hacia sus detractores, llevando detrás al ejército de hombres a su cargo. Protesilao abatió a unos cuantos troyanos, abriéndose paso entre ellos, hasta que en su delante se encontraba el flamante príncipe de Troya, el líder del ejército real, Héctor. Protocilio estaba confiado en sus habilidades y, como todo un buen guerrero, estaba listo para el combate. Héctor lo miraba con furia, y así empezó la batalla entre ambos. Se confrontaron arduamente. La pelea era reñida, pero Héctor tenía más poder y fuerza que Protesilao, y de un momento a otro, el príncipe Héctor acabó con la vida del noble griego, cumpliendo de esta forma la profecía, pues se dice que antes de partir de Esparta, el oráculo decía que el primer hombre que pise Troya sería el primero en morir. Héctor continuaba luchando, abriéndose paso, derrotando a unos cuantos griegos. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que no eran suficientes como para derrotar al gran ejército griego, pues Aquiles estaba acabando con bandos enteros de soldados, por lo que Héctor, como líder de las tropas troyanas, ordenó a sus hombres a retirarse y refugiarse en la gran muralla que rodeaba Troya. Así los griegos miraron ese suceso como la anhelada victoria, llevándolos a celebrar en las costas troyanas, armando sus campamentos militarizados. Héctor no podía creer lo que su hermano había provocado, pues su gente estaba muriendo en campo de batalla, por lo que debía reforzar urgentemente sus tropas para llevar a Troya a la victoria. Héctor no iba a darse por vencido. Entonces organizó a todos los hombres en lo alto de la muralla con las mejores armaduras, flechas y espadas, en espera del ataque de los griegos. Esa noche Agamenón organizaba el ataque y decidió seguir con el combate la mañana siguiente, pues pensaba que con la victoria que obtuvieron en las costas, la batalla iba a ser sumamente fácil. Al amanecer partieron los soldados griegos en dirección a la puerta de Troya. Sin embargo, desde lo alto de la muralla divina, los troyanos estaban más que preparados para defender su pueblo. Es así que Héctor, comandante real, grita «Fuego en honor a Troya», y el ataque comienza. Largas y afiladas flechas llovían sin cesar contra los griegos, y desde la tierra un ponente ejército derrotaba las primeras filas de griegos que se acercaban a la muralla. Varios hombres fueron abatidos al instante. Agamenón vio que los troyanos estaban protegidos por la muralla, y que en ese momento un asalto sería fatal y significaría la derrota. Es así que ordena retirarse a sus hombres y planear una estrategia de éxito contra los troyanos. Héctor, al ver el éxito de sus estrategias militares, celebró por lo alto, gritó junto a sus soldados y demostró ser un buen comandante real, marcándose así su primera victoria, demostrando la gran lucha que darían por su pueblo. Héctor continuaban enviando heraldos hasta reinos aliados con el fin de reclutar a más soldados para la batalla, y un día llegó el famoso héroe Eneas, quien era un semidios junto a él. El oráculo decía que si el luchador en Troya ayudaría a ganar la guerra al ejército de Héctor, pasaban los meses, incluso años, y los griegos enviaban pequeñas expediciones hasta ciudades aliadas para saquear, invadir y conseguir esclavos, hasta conseguir la estrategia adecuada que derrote a Héctor. Constantemente Héctor llegaba hasta Troya, pues su amada Andrómaca lo esperaba con ansias, pues su matrimonio era sólido y a pesar de la guerra, Héctor anhelaba con ansias tener un hijo con su amada. Pasaron los meses y la doncella Andrómaca le dio una gran noticia a su querido esposo Héctor. Mientras él se encontraba en las puertas de la muralla que protegía a Troya, lo mandó a llamar. Héctor de inmediato retornó a casa en busca de su amada y apenas llegó, le Andrómaca, mi amada,
¿Cuál es la razón de tu urgente llamado? Su esposa, sentada a una orilla de la cama, estaba con lágrimas en sus ojos y con una gran sonrisa en el rostro. Héctor, tu primogénito está en camino. Nuestro amor se ha sellado con la concepción de nuestro venidero hijo. Una sonrisa se marcó en el rostro de Héctor, quien gritó a los cuatro vientos la llegada de su primogénito y con una gran celebración dio a conocer a toda Troya la gran noticia. A los meses, nació el primer hijo del príncipe de Troya, a quien Héctor le dio el gran nombre de Escamandro. Sin embargo, en el pueblo era conocido como Astianacte, el que gobierna. Por otra parte, en las filas griegas, una disputa entre Aquiles y Agamenón provocó que el valeroso héroe Aquiles abandone la guerra junto a todos sus mejores guerreros. A oídos del príncipe Héctor llegó la noticia, quien de inmediato aprovechó para atacar a los invasores griegos. Héctor, muy astuto, sabía que era el momento propicio de atacar a los soldados comandados por Agamenón, pues su ejército estaba débil. El príncipe comandante ordenó regresar al suelo de batalla, pero su hermano Paris se adelantó y, estando ya frente a los griegos, desafió a los mejores guerreros griegos a un duelo a muerte contra Mien. Muchos eran los que desean acabar con la vida del joven Paris, pues había sido el causante de la guerra. Sin embargo, quien tomaría la palabra del hijo de Príamo fue el rey Menelao, que con gran ira le dijo que ambos lucharían hasta la muerte, y quien gane el combate sería quien se quede con la hermosa Helena. Paris mostró una cara de asombro y se escudó entre los demás soldados, pues Menelao mostraba cierta superioridad sobre Paris, lo que hizo que Paris denotara su cobardía. Héctor, quien había presenciado lo sucedido, gritó e insultó a su hermano, pues el acto cobarde de Paris era indigno, y lo hizo reflexionar de tan deshonroso acto. Paris, alentado por su hermano Héctor, volvió al frente de las tropas y rectificó su duelo contra Menelao, sellando un pacto aceptado tanto por troyanos como por griegos. Y dicho acuerdo podía ser el fin de la guerra, pues quien gane sería el amado de Helena. Desde lo alto de la muralla estaba observando el rey Príamo junto a Helena, Andrómaca y la reina Hécuba. Abajo estaba todo preparado para el cruel enfrentamiento. Héctor respaldaba desde atrás a su hermano Paris, quien con fuerza se lanzó a combate. La pelea estuvo demasiado reñida. Con el cansancio, Paris decayó y el guerrero troyano estaba a punto de quitarle la vida para finalmente conseguir la victoria. En el suelo, Paris aclamaba a los dioses y veía su fin muy próximo. Menelao se acercaba para darle fin a su vida, pero una peculiar nube de polvo cubrió el cuerpo de Paris, que luego desapareció junto con aquella bruma. La diosa Afrodita sería quien salvó a Paris de su muerte, lo que hizo que la guerra se alargara a pesar de que ya llevaban 9 años de lucha. Menelao reclamó a los troyanos a Helena, pues al desaparecer Paris, el rey espartano se proclamó como el ganador. Sin embargo, la diosa Hera no permitiría la fuga de Parisán. Es así que Atenea susurra al oído de un noble soldado troyano que si derrota a Menelao, la victoria estaba en sus manos. Así lanza una afilada flecha al rey espartano, provocando que los demás griegos se lanzaran nuevamente a la guerra. Héctor seguía perdiendo cientos de soldados en el campo de batalla, pero jamás abandonó el frente del ejército, a diferencia de su hermano, que no aparecía por ningún lado. El próximo príncipe Héctor decide retornar a Troya en busca de su hermano, Paris, y cuando lo encontró se lanzó sobre él diciéndole que es una vergüenza para Troya, pues abandonó el campo de batalla. Mientras miles de compatriotas morían y luchaban, él se escondía entre las paredes de Troya, siendo que dicha guerra fue ocasionada por él, y así le ordenó que se pusiera su armadura y regresara al combate. El comandante troyano aprovechó su estadía en Troya y corrió en busca de su amada esposa Andrómaca, pero en el camino fue retenido por las demás esposas de los fieles soldados troyanos. Todas preguntaban desesperadamente por sus esposos, con la esperanza de que estuvieran con vida. Pero Héctor les dijo que estuvieran en paz y tranquilas. Y así se abrió paso rumbo al palacio. Llamó a su esposa, quien traía en brazos a su amado hijo Astianacte. Andrómaca corrió a abrazarlo, suplicándole que no regresara al frente militar. Lloraba y lo abrazaba insaciablemente. Pero Héctor le respondió: amada mía, ¿qué clase de hombre sería
si no regreso al frente de mis hombres? No puedo enviar a mis soldados al peligro sin yo estar al frente, porque no soy un hombre cobarde, y más que eso, mi temor más grande es que los griegos invadan Troya y te tomen como esclava por ser mi esposa. Andrómaca no comprendía, pues su amado en breve retornaría a la guerra, y muy probablemente no retornaría. Héctor pidió ver a su querido hijo para despedirse de él, pero el niño tuvo miedo, pues su padre estaba con la gran armadura de guerra y con su enorme casco brillante. Aún así, entre lágrimas, los esposos se despidieron jurándose amor eterno. Héctor le dijo a Astianact lo mucho que lo amaba y que un día sería rey. Sintiéndose orgulloso de él por ser el héroe de Troya, Héctor regresó al frente de las tropas troyanas y gritó a los griegos que desafiaba a los guerreros a un duelo para continuar con la gran lucha. Pero al ver al gran soldado troyano, muchos desistieron, negándose a ser su adversario. Sin embargo, un anciano griego gritó: si no fuera tan viejo, yo mismo acabaría contigo. Dichas palabras hicieron que los demás soldados dejaran la cobardía atrás y saltaran al campo de batalla. El héroe Áyax fue el combatiente ganador para enfrentarse a Héctor, quien de inmediato se presentó frente al comandante troyano. Listos para el combate, se enfrentaron a muerte. Ambos eran catalogados como los mejores guerreros de sus ciudades, pues nadie se comparaba a sus fuerzas y habilidades. La pelea era pareja, y ambos lucharon cuerpo contra cuerpo hasta que el sol se ocultó. Nadie podía proclamar un ganador, pues ambos eran tan buenos combatientes que resistieron sorprendentemente. Así, al final del día, ambos decidieron dejar de luchar y reconocerse como los grandes héroes que eran, dándose un gran apretón de manos, formando así una amistad en consecuencia de la gran admiración del uno al otro por ser grandes guerreros. Así el príncipe Héctor le obsequia su poderosa espada en señal de amistad y respeto a Áyax, quien en respuesta le regala su cinto, poniendo una pausa a la sangrienta guerra que se llevaba hasta ese momento. Ambos bandos se tomaron ese tiempo para recuperar a sus 5 soldados caídos en batalla y rendir los ritos y honras fúnebres. Pasaron los días y los enfrentamientos continuaban. Los saqueos no se hacían esperar y las muertes crecían, y con las grandes estrategias de Héctor lograron perseguir a los griegos hasta las puertas de sus improvisados campamentos, amenazando que serían quemados. Esa noche, Héctor dio uno de los discursos más motivadores a sus soldados y les aseguró la victoria. Aludiendo que los dioses estaban de su lado, dijo que al amanecer atacarían con toda su fuerza. Así, con Héctor al frente, se lanzaron a las puertas del campamento griego con el fin de incendiar todo. Por otra parte, en las grandes puertas permanecía Agamenón, resguardando la entrada, luchando con los soldados troyanos, evitando su entrada a toda costa. Héctor estaba dispuesto a enfrentarse a Agamenón, y mientras se abría paso hasta él, un mensaje de Zeus llegaría a sus oídos en manos de la diosa Iris. Diosa le dijo que debía esperar hasta que Agamenón estuviese herido para enfrentarse a él, y así lo hizo, obedeciendo los designios divinos, hasta que uno de sus hombres disparó una poderosa lanza, hiriendo al guerrero griego, quien de inmediato fue rescatado por los demás soldados, mientras que Héctor gritaba a sus hombres que avanzaran. Así, Diomedes tomó el mando, ordenando a sus soldados no desistir. Sin embargo, por encima de él se encontraba Paris con su poderoso arco y lanzó una flecha que le atravesó el pie a Diomedes, haciendo que abandone también la batalla, dejando al frente al guerrero Odiseo. Pero no pasó mucho para que los soldados troyanos hirieran al héroe rey de Ítaca, quien huyó a resguardarse. Enseguida los troyanos, al grito del príncipe Héctor, avanzaban, y habiendo derrotado a los grandes guerreros de Grecia, derribaron el fuerte de madera que rodeaba el cuartel, ultrajando así el campamento griego. Saquearon, destruyeron y quemaron las embarcaciones, y tomando el control de los cuarteles, Paris y Eneas fueron quienes prendieron fuego a gran parte del campamento griego. El combate se trasladó al campamento y los griegos no tenían esperanza. Su única salvación era el poderoso Aquiles. Sin embargo, el guerrero no estaba dispuesto a regresar, pues se sintió muy ofendido por Agamenón. Héctor, en la mañana, permaneció en el frente al pie de la batalla, luchando junto a su poderoso ejército. Buscaba el control de los navíos griegos,
en donde continuaba la lucha de los soldados helénicos para defender sus embarcaciones. Áyax, en lo alto de los navíos, lanzaba piedras por doquier con el fin de retirar a los troyanos. Héctor, con el fin de derribar al guerrero Áyax, dispara su lanza con gran fuerza, hiriendo levemente al guerrero griego, quien en su defensa le responde lanzándole una pesada roca, hiriéndole considerablemente la pierna al comandante troyano. Héctor quedó gravemente herido, por lo que tuvieron que resguardarlo para ser atendido. Con la pérdida de Héctor, los griegos emparejaban la batalla en el Olimpo. La guerra entre los dioses era similar a la batalla en la tierra, pues la mujer de Zeus odiaba a los troyanos y deseaba por sobre todo que Grecia sea proclamada ganadora. Por otra parte, Zeus deseaba que los troyanos ganen la batalla, por lo que ambos intervinieron en la guerra en varias ocasiones, cambiando así el curso de la victoria muchas veces. Es así que Apolo decide ayudar al héroe troyano, curando su sangrienta herida, devolviéndole vigor y así regresar a las filas guerreras con mucha más fuerza que antes. Héctor había renacido. Patroclo decidió regresar a combate a pesar de que su buen amigo Aquiles no quiso volver. Patroclo retornó con fuerza, vistiendo la poderosa armadura de Aquiles. Ya en el combate, desafortunadamente, el héroe griego fue herido por Euforbo, y de inmediato Héctor lo desafió a la pelea. Pero Patroclo lastimosamente no logró derrotar al troyano, pues murió al instante luego de que el príncipe Héctor le clavara su poderosa espada. El querido amigo de Aquiles había muerto en la batalla a manos del troyano Héctor. Así el comandante de Troya tomó la armadura de Aquiles y se la llevó a Troya como trofeo y ofrenda para los dioses. Héctor cantó victoria. Durante la noche, los líderes troyanos se reunieron y en medio de la junta, Polidante, amigo de Héctor, le aconsejó: deja retornar a Troya durante la noche, pues debía protegerse de Aquiles, quien era capaz de regresar al combate para vengar a su gran amigo. Patroclo, al enterarse de la noticia, y si no lo hace su fin, estaría marcado. Héctor no hizo caso al consejo de su lugarteniente y continuó en el campamento dando lucha, dirigiendo las tropas troyanas y derribando griegos como era de esperarse. Pronto la noticia de la muerte de Patroclo llegó hasta el valiente Aquiles y sin dudarlo, el guerrero salió en busca de venganza, contra quien acabó con la vida de Patroclo, y así regresó a la guerra. El poderoso guerrero Aquiles mataba por todos lados a los troyanos en primera línea, abriéndose paso hasta llegar a Héctor y vengar la muerte de Patroclo. Los troyanos huían pues con la fuerza de Aquiles, se vieron debilitados. Héctor, por su parte, se encontraba ya en el frente de las puertas que protegían Troya. Protegiendo su entrada, Aquiles se abrió paso hasta la gran muralla troyana, después de un largo trayecto con múltiples obstáculos, pues estaba decidido a acabar con Héctor. Aún así, este huyera, estaba dispuesto a buscarlo el tiempo necesario con tal de matarlo con sus propias manos. Llegó y con un grito descabellado anunció el fin de Héctor, el denominado más valiente de los guerreros, quien al ver a semejante guerrero furioso, se escondió por breves instantes entre las multitudes de soldados, pues el miedo lo corrompió, pero recobró la valentía que tanto lo caracterizaba, y con la frente en alto, volvió para enfrentarse al guerrero griego. Tomó sus armas y se enfrentó al gran Aquiles. Héctor primero le dijo a Aquiles que llegaran a un acuerdo. El príncipe dijo que se debía honrar el cuerpo del guerrero derrotado con los ritos fúnebres correspondientes, así fuese él mismo. Sin embargo, Aquiles no estaba dispuesto a mediar ni a conciliar con ningún pacto, pues lo único que deseaba era venganza. Así empezó la pelea entre los guerreros frente a las grandes puertas de Troya. Este terrible duelo marcaría el rumbo definitivo de la guerra. Desde lo alto de la muralla, los reyes troyanos veían el combate temblando, pues si Héctor caía en combate, el fin de Troya era definitivo. Héctor atacaba a Aquiles sin éxito, pues éste esquivaba con gran facilidad cada movimiento de Héctor. El líder de los troyanos lanzó su poderosa lanza directamente hacia Aquiles, y éste chocó con la armadura del semidios, pues aquella armadura había sido obsequiada por su madre Tetis para protegerlo. Desencajado, Héctor presenció su fin, pero no se dio por vencido, así que desenvainó su espada y en instante se lanzó hacia Aquiles,
intentando derrotarlo. Sin embargo, Aquiles estudiaba los movimientos de Héctor y lograba detener los golpes del príncipe. Un movimiento en falso hizo que Héctor resbale levemente, y mientras intentaba erguirse, el poderoso Aquiles les aprovechó y atravesó su lanza en el único lugar desprotegido del cuerpo de Héctor. Atravesó su lanza en el cuello del comandante real, dándole la victoria a los griegos. Con el último aliento de Héctor, maldijo a Aquiles y juró que Apolo vengaría su muerte. Así murió el más valiente de los troyanos. El cuerpo inmóvil de Héctor cayó al piso, y desde lo alto su padre Príamo, su madre Hécuba y sus hermanos gritaron de dolor al ver la muerte de su amado príncipe. Andrómaca, al ver que su amado fue asesinado por Aquiles, se desmayó al instante. Ahora, su hijo Astianact habría perdido a su querido padre en la guerra. Príamo gritó a Aquiles que dejara el cuerpo de su hijo para ser honrado. Sin embargo, este con furia le respondió diciendo que el cuerpo de Héctor estaba destinado a ser comido por los buitres y perros y que no devolvería el cadáver jamás. Así, Aquiles ató los pies de Héctor con una larga cuerda que amarró en su carruaje, arrastrándolo por toda la periferia troyana hasta el campamento griego. Tras 12 días de ser arrastrado, el cuerpo del príncipe de Troya, expuesto al sol y demás animales. Príamo decide aventurarse hasta el campamento griego y suplicar a Aquiles que le entregue el cuerpo de su hijo para su homenaje fúnebre. El guerrero griego, al ver el desespero y dolor de Príamo, decide entregárselo a cambio de un jugoso rescate. Así el rey de Troya recuperó el cuerpo de su amado hijo, y para su sorpresa, el cuerpo del guerrero troyano estaba pulcro, pues en todo momento el dios Apolo lo habría estado protegiendo. De regreso a Troya, el cuerpo del valeroso príncipe fue honrado con los mejores ritos fúnebres, dejando en alto su nombre como un guerrero que jamás abandonó a su pueblo. Y así, con la muerte de Héctor, se selló el destino de Troya. Pero ahora, te pregunto a ti, ¿fue realmente Aquiles un héroe o solo un hombre cegado por la venganza? Porque en su furia perdió la humanidad que lo hacía digno de la gloria. ¿Qué habrías hecho tú si tu mejor amigo hubiera caído en batalla? ¿Habrías buscado justicia o habrías cruzado la línea hacia la venganza? El sacrificio de Héctor nos recuerda que el valor no siempre vence, pero sí deja huella. Su nombre resonó incluso en la victoria de sus enemigos, y su muerte marcó el comienzo del fin para los griegos, pues ni siquiera Aquiles escaparía del castigo de los dioses. Troya ardió, pero el espíritu de su príncipe siguió vivo en la memoria de los hombres. Y es que, en la guerra, los verdaderos héroes no son los que sobreviven, sino los que mueren con honor. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué lado estás? ¿Del guerrero que buscó venganza o del príncipe que murió defendiendo su ciudad? Y si quieres conocer qué ocurrió con Aquiles después de esta sangrienta batalla, no te pierdas el siguiente episodio.